Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rhino Designer y bienvenidos a esta tercera parte. En los videos anteriores estábamos modelando esta parte. Si no los has visto, por ahí están en el canal. Nos falta más o menos una tercera parte para terminar esto. En este caso vamos a continuar, vamos a activar yo creo que esta capa, la que dice cortes. Y sí, la vamos a utilizar. Ahí teníamos unos vectores. Vamos a desactivar nuestras referencias y vamos a activar la herramienta de curva. Lo que vamos a hacer es dibujar algunas calcomanías que tiene esto. Estas calcomanías las vamos a dibujar sin referencia. Y si nuestro casco lleva un sentido, hacia allá vamos a dibujar estas calcomanías. Son unas pegatinas que tiene. Entonces vamos a dibujar, si quieres calcar por ahí algunas que encuentres, da lo mismo. Aquí nada más hay que cerrar en fin. Vamos a ir trazando. Cada que empieces a hacer el trazado, desactiva tus referencias y para cerrarlo ya lo puedes activar. Nada más aquí activo, cierro. Vas a poner las que tú quieras. Ok, ya tengo aquí algunas. Ya que tenemos todo esto construido, yo creo, iba a optar por otro método, pero creo que lo más sencillo va a ser esto, vean. Voy a seleccionar clic derecho. Déjenme desactivar, ok, clic derecho en la capa donde hayamos hecho nuestros trazados. Seleccionar objetos. También selecciono vengo a Isolate. Ok, luego selecciono Control C, Control V. Queda aquí dos elementos, uno de ellos lo escondo. Y el otro, ahí lo dejo por el momento y vamos a hacer esto, vean. Voy a seleccionar todos mis vectores que hice, que están aquí. Y vamos a trimear aquí. Queremos quedarnos únicamente con esto. Y los vamos a cambiar de capa, pero antes de cambiarlos de capa, sí, de una vez los vamos a cambiar de capa. Aquí, cambiar capa de objeto. Ya está palomeada y vamos a esconder estos vectores. Selecciono esto, voy a venir aquí a Offset. Le voy a decir ambos lados sí, sólido sí, distancia 0.02, creo que está bien. Déjenme ver, voy a aceptar y ahorita lo comparo con el resto del casco. Vamos a ver. Eso los voy a esconder, lo voy a poner esto en donde. Yo creo que aquí en la capa de referencias, cambiar capa de objeto. Esto también. Eso lo voy a dejar ahí, creo que no me estorba. Y por el momento tendríamos esto, déjenme ver. Vean, ya va tomando forma. Vamos aquí, voy a activar una vista en sombreado. Vamos a agregarle voy a seleccionar esta entidad, Isolate. Y le vamos a agregar aquí una tipografía. Le puedes agregar ahí cualquier marca que quieras realmente. No sé qué marcas haya de cascos, pero vamos a poner aquí, no sé, tipografía. La voy a poner aquí. No le puse un tamaño en específico, pero lo voy a hacer más grande en 2D. Voy a poner por aquí. No importa realmente que esté adentro o afuera, pero lo voy a poner aquí adentro. Voy a venir aquí a Project. Quiero que se proyecte aquí. Se va a pegar también en la parte de atrás seguramente. Ok, en la parte de atrás no había donde pegarse, está bien. Chequen, estaría a esta altura. Y aquí voy a generar unos parches. Voy a esconder se alcanzó a pegar aquí un poquito. Miren, esto lo voy a borrar. Y aquí voy a hacer un parche. Y voy a trimear. Esto, si has visto alguno de mis videos, eso lo hago mucho. Es una forma muy rápida de hacer letras. Acepto y a esto le voy a dar un offset. Hacia ambos lados está bien. Realmente debería ser hacia un solo lado, pero se lo voy a dar en este caso hacia ambos por cualquier cosilla. Realmente estos son solamente calcomanías, deben de ir muy delgaditas.
Creo que por ahí está bien. Esto lo voy a poner en otra capa nada más. Estoy aquí. ¿En qué capa lo pongo? Voy a crear una nueva. Fíjense, aquí, en mi caso, yo ya no sé qué capas tengo libres o si están ocupadas todas. Esto lo he comentado en muchos videos. Voy a poner aquí abajo Purge. Voy a activar capa así y doy un Enter. Se fue una capa o dos, no sé cuál fue. Voy a activar una que sea de color rosa. ¿Por qué rosa? Porque no tengo nada de rosa en el momento. Y cambiar capa de objeto. Ahí está. Lo que nos interesa es que... Voy a guardar. Lo que nos interesa es que cada cosa que tú quieras de un color lo pongas en una capa diferente. Yo voy a poner aquí de diferente color todo esto. Y de aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a activar, tenemos ahí algo que dice colchón, es la parte de adentro. Esta entidad que tenemos aquí, que acaba de aparecer, la vamos a hacer más pequeña. También le podemos hacer un offset, pero en ocasiones el offset luego sale con errores, empiezan a chocar algunas paredes. Entonces prefiero hacerlo de esta manera. Voy a hacer una pequeña reducción, no tan grande, déjenme acerco aquí. Solamente con que deje ver esta parte negra está bien. Y aquí abajo, si sale mucho, lo podemos llevar un poco hacia la parte de arriba, no nada más por ahí. Que deje ver la parte negra. Ok. Aquí vamos a generar un arquito. Este arco lo vamos a hacer en la capa de color negro. Yo creo que está bien en la interna. Para que quede de color negro. Vamos a activar aquí algún quad. Déjenme ver si aquí con quad puedo encontrar algo aquí de quad a quad. Aquí. Y yo creo que... Ok, aquí. Algo así. Voy a hacer un duplicate edge para no hacer cosas de más. Voy a duplicar aquí. Voy a seguir todo este camino. Aquí. Aquí. También voy a hacer aquí, ¿no? En la parte de afuera. Ahí está bien. Acepto. Aplico join. Y si está correcto, nuestra trayectoria va a ser un barrido de 2 carriles sin ningún inconveniente. A ver, voy a esconder este. Y también voy a esconder este. Déjenme ver, aquí se deben de ver. Ya tenemos muchas curvas. A ver, aquí qué hay. Esta curvita la voy a esconder también un momento. Ok, aquí está. Barrido de 2. Carril, carril y curva. Y activo lo que había escondido. Para que se vea de esta manera, así. De momento se ve de esta manera. Aprovecho para decirte el siguiente dígito de la contraseña por si quieres este modelo gratuito. Va a ser el número 2. Y vean, vamos a algo así. Ya nada más nos falta ponerle ahí algunas cintas. Esas cintas son muy sencillas. Para esas cintas, vamos a ver, vamos a esconder esto. Vamos a hacer una selección así. Todo eso lo vamos a esconder. Y nos quedamos solamente con estas entidades de aquí. La superficie la escondemos. Quedan por ahí algunas cositas, no pasa nada. Y vamos a trabajar con esta entidad. Obviamente también con la de acá. Ahí. Control C, Control V. Isolate. No sé si bloqueé sin querer. Ok. Selecciono esta curva. Esta curva. Ahora sí voy a Isolate. Ok. Y vamos a trabajar con estas dos. Primero con la herramienta de curva. Vamos a venir desde Near. ¿De qué Near? De por aquí. Vamos a venir a hacer algo así. Luego voy a venir a hacer otra curvatura desde por aquí hacia acá. Y voy a activar sus puntos. Estos puntos los voy a hacer hacia acá. Estos tal vez los llevo un poquito más hacia la parte de acá abajo. Algo así. Voy a tratar de llevar a la misma altura más o menos. De estas dos vamos a hacer un reflejo, pero para ello voy a venir aquí a hacer primero una línea de fin a fin.
para poder obtener ahí el punto medio. Entonces voy a hacer ahí un reflejo desde midpoint de aquí, lo llevo hacia acá. Y aquí hay un comando, en inglés no recuerdo cómo se llama Contain Curve, algo así se llama, déjame checarlo. Hay un comando aquí que se llama continuar línea, voy a poner aquí está, y voy a seleccionar esta curva y voy a continuarla así, hasta que acabe en el fin de aquí. Ahorita puedo ahí agregar alguna curvatura y demás, pero voy a repetir comando y voy a hacer lo mismo con este. Desactivo, vuelvo a activar y la quiero terminar, allí no era, queremos terminar de este lado. Estas entidades puedo activar sus puntos y puedo modificar, ¿no? Para que se vea algo así, al igual que este. Voy a modificar, algo así, y esos dos elementos los voy a trimear. Esta entidad solamente está cosida a lo que es el casco. Voy a trimear, quiero cortar aquí y aquí, cierro comando. Aquí vamos a hacer un join de esta parte, acepto y también hago join de aquí. Ahora sí, ahí vamos a hacer un barrido por dos carriles, carril, curva y curva. Ok, esto también ahorita lo cambio de capa. Y aquí, esta entidad, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar con la herramienta de curva una curva, yo creo que aquí para que se vea, sin ninguna referencia, algo así. Y esto lo vamos a trimear. Voy a seleccionar, voy a agregar trim aquí, acepto, y se vería algo así. Aquí vamos a simular únicamente el broche. Ya he modelado algún broche anteriormente, pero es muy sencillito de modelar, pero cuesta muchísimo tiempo. En este caso solamente lo voy a interpretar. Si quieres tú modelar un broche como tal, te recomiendo que veas el último video, creo que es el video número 3 o 4 de la mochila que modelé. Ahí modelé unos broches. En este caso solamente lo voy a interpretar. Voy a generar una nueva capa. No sé qué le hice, pero creo que tenía una capa ahí rosa. En este caso sí lo voy a mantener ahí. Voy a activarla y voy a generar ahí una pequeña extrusión y ahorita redondear algunos lados. Ahí tengo esta pequeña cajita. Lo que voy a hacer es ahí agregar un redondeado. Voy a hacer un fillet edge. Distancia como de 0.2 me imagino, déjenme ver. Ok, y luego vamos a hacer un extract surface. Queremos extraer aquí. Acepto, suprimo. Y a este le vamos a dar un pequeño offset hacia la parte de adentro. Así, ok, ahí está bien. Si tengo por ahí que mover un poquito esto, un poco más hacia atrás, hacia adelante, ahí lo puedo generar. También le vamos a dar un pequeño offset a esta entidad. Vamos a hacer un offset. Vamos a dar 0.08. Sólido sí. Ok. Y creo que aquí estaríamos terminando. Vean, nos quedó de esta manera. Vean, sí nos quedó nuestro casquito. Igual y las correas las puedes hacer más largas. Puedes hacer aquí abajo que sale una tira. Repito, el broche ahí lo mantuve de esa manera realmente. Lo interesante aquí es generar nuestro casco, porque el broche realmente sale con puras cortes y extrusiones. Chequen aquí en el broche le voy a agregar un pequeño corte. Hice ahí cualquier curvatura.
También voy a hacer un pequeño mirror, solo para que no quede así de plano. Voy a venir aquí a Mid. Vamos a venir aquí a booleanas. Y tenemos aquí este comando de wirecut. Vamos a seleccionar. Me dice selecciona la curva. Esta va a ser mi curva. Voy a dar un clic aquí en mi objeto que quiero cortar. Voy a dar un enter. Y voy a venir aquí a hacer una especie de extrusión. Así. Algo así. Y aquí queda marcado donde quiero cortar. Nada más voy a dar clic. La sección que quiero cortar es la de aquí afuera. Doy un enter. Y hago lo mismo con este de aquí. Selecciono mi objeto. Doy un enter. Hago una especie de extrusión para ver hasta dónde quiero el corte. Llevo hacia este lado. Acepto. Si quiero por ahí agregar un corte más, lo puedo generar. Y también vean, en este caso estoy modelando solamente la parte externa. Pero, vean, ustedes pueden seleccionar esta entidad. Pueden presionar control C, control V. Y queda seleccionado. Voy a hacer una nueva capa. ¿Qué color no tengo? Voy a poner un morado ahí. Acepto. Cambiar capa de objeto. Y con simular la parte de adentro. Adentro lleva una especie de telita, ¿no? Bueno, realmente lleva una especie de acolchonado. Pero aquí lo podemos interpretar de esta manera. Vean, voy a hacer un offset hacia la parte interna. Distancia de 0.1 yo creo. Ambos lados no, sólido sí y acepto. Vean, lo vamos a ocupar para generar la parte interna. Ponerle ahí una especie de tela. En este caso, si tú quieres hacer una impresión 3D, puedes ocultar esta parte de aquí, la que acabo de generar, la morada, esta, y hacer un join de todo esto. En mi caso lo voy a dejar así separado para generar el renderizado. Y bueno, aquí tendríamos nuestro casquito. Aquí están todas las vistas, vean, tenemos aquí la vista frontal, tenemos la superior, tenemos la lateral, tenemos aquí como tal nuestra perspectiva. En el siguiente video vamos a hacer el renderizado. Nada más aquí vamos a guardar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir a seleccionar todas las curvas que hay aquí, las oculto. Eran 116 curvas, puedes tener más, puedes tener menos, no importa. Selecciona tu objeto, archivo, exportar selección. Busca una ruta y lo puedes guardar como Rhinoceros 5. Le pones ahí un nombre que tú quieras, aceptamos. Y listo, ya la siguiente sesión estaríamos renderizando. Tal vez hagamos ahí un poco de postproducción dependiendo de cómo haga mi renderizado. Pero bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Recuerda darle like, deja tu comentario, qué te parece, suscríbete si no lo estás. No solamente modelamos cosas laboriosas, sino más sencillitas también. De hecho, yo creo que en los siguientes días voy a subir algo un poco más sencillo. Ando pensando para los principiantes modelar un encendedor, algo por el estilo, algo que sea muy muy sencillito. Pero bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.